Espectroscopia de absorción atómica, presentado por María Fernanda Ramírez, Lady Tatiana González, Carlos Ernesto Flores, Yurley Alexandra Beltrán, María José Murillo y César Granados. La espectroscopia de absorción atómica es un método instrumental de química analítica que permite medir las concentraciones específicas de un material en una mezcla, para así poder precisar la gran variedad de elementos. Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento particular, es decir, el analito, en una muestra y poder determinar hasta más de 70 elementos diferentes en dicha solución. Cuando realizamos un análisis, colocamos la muestra a una temperatura muy alta, superior a 10.000 grados centígrados. La temperatura de la llama es lo bastante alta como para que los átomos de la muestra permanezcan en su estado fundamental. En estas condiciones, cualquier molécula existente es desarmada y los átomos son sueltos con mucha energía. Pero al final, todo tiene un equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio, el exceso de energía se libera en forma de radiación de luz. Esta fuente de radiación se determina de acuerdo con el elemento químico que queremos estudiar, por lo tanto varía. La relación entre absorción y concentración se encuentra definida en la ley de Beer-Lambert. La espectrometría de absorción se basa en gran medida en esta ley. Como la trayectoria de la radiación permanece constante y el coeficiente de absorción es característico para cada elemento, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de las especies absorbentes. Buenas noches. A continuación vamos a ver los tipos de atomizadores que se utilizan en el tema que estamos viendo. Primero que todo, los dispositivos de atomización se clasifican en dos clases. Están los atomizadores continuos y los atomizadores discretos. Los atomizadores continuos, como es el plasma y llamas, las muestras se introducen de manera constante. En cambio, en los atomizadores discretos, las muestras se introducen de manera discontinua, con un dispositivo como una jeringa o un tomador de muestra automático. En este atomizador discreto, el más común es electrotérmico. Para atomizar la muestra normalmente se usa una llama, pero también puede usarse otros atomizadores, como por ejemplo el horno de grafito o plasmas, el vapor frío o el generador de hidruros. Cuando se usa una llama, se dispone de total modo que pasa a lo largo lateralmente. La altura de esta llama sobre la cabeza del quemador se puede controlar mediante un ajuste del flujo de mezcla combustible. Y el haz de luz pasa a través de esta llama en el lado más largo del eje, que en este caso sería el eje lateral, e impacta con un detector. El horno de grafito plasma es también conocido como espectrometría de absorción atómica electrotérmica. Esa técnica se basa en el hecho de que todos los átomos absorben la luz en las frecuencias o longitudes de ondas. También, dentro de ciertos límites, pues la cantidad de luz absorbida se puede correlacionar linealmente con la concentración del analito. Las muestras en esta técnica se depositan en un tubo de grafito pequeño que puede ser calentado para vaporizar y tomar el analito. El horno de grafito consiste en un cuerpo de acero con ciertos sensores eléctricos y que acomodan en su parte central una cavidad para que sea colocado un tubo de grafito. Ese tubo consiste en un tubo cilíndrico hueco de aproximadamente 4 centímetros de altura y 1 de diámetro, con un orificio en el centro para poder inyectar la muestra líquida que se desea analizar. A través de este cuerpo, o sea, a través de este horno, fluye agua para enfriamiento del sistema cuando se requiera, además de un gas que sirve como gas de protección del sistema. Este gas inerte fluye exteriormente al tubo de grafito para evitar la oxidación provocada a altas temperaturas e interiormente para desalojar los componentes volátiles que se produzcan. El calentamiento del horno y del tubo se hace por medio de una fuente de poder eléctrica controlada por un microprocesador. Y este microprocesador abre y cierra el gas inerte, sube la temperatura indicada, sostiene la temperatura en un tiempo deseado
y abre el flujo de agua para enfriamiento del horno después de la secuencia del programa completo. En este tipo de atomizador, que es el horno de grafito, es una técnica muy útil, ya que permite utilizar pequeñas cantidades de muestra para la determinación de trazas de elementos en diferentes tipos de sustancias. Igualmente tiene pues un bajo costo. Otro tipo de atomizadores es el vapor frío. Esta técnica es un método de atomización aplicable solamente a la determinación de mercurio, ya que es el único elemento metálico que tiene una presión de vapor apreciable a temperatura ambiente. La determinación de mercurio en distintos tipos de muestras es de vital importancia actualmente, debido a la toxicidad de varios componentes orgánicos de mercurio y su amplia distribución en el medio ambiente. En la generación de hidruros hay algunos elementos que son difíciles de volatilizar, como una llama o un horno. Para estos elementos se utiliza la técnica de generación de vapor. Esta técnica es 5 o 10 veces más sensible comparada con el horno de grafito, para elementos como arsénico, selenio, estaño, entre otros. En este caso se tiene un recipiente cónico en el fondo donde se coloca la muestra a analizar. El fondo cónico tiene la finalidad de producir una agitación más intensa y homogénea, y el volumen de la muestra es de 10 a 50 mililitros. La cantidad de átomos que se pueden formar es mucho mayor en generación de hidruros, lo que indica que tiene menor límite de tensión que lo correspondiente al horno de grafito. Estos son los tipos de atomizadores. A continuación, les daremos a conocer los instrumentos necesarios para analizar los constituyentes atómicos de una muestra representativa. Para ello es necesario atomizarla. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una porción de materia va a ser descompuesta por átomos o partículas muy pequeñas. Esta muestra debe ser iluminada por una luz que finalmente es transmitida y medida por un detector. En sí, el equipo de absorción atómico consta de tres partes, las cuales son la fuente de radiación, que la podemos observar en la figura con la sección número 1. La siguiente parte es la obtención de átomos libres, que la podemos observar en la figura con la fracción número 2. Y la última parte es el sistema para medir el grado de absorción de radiación, que se encuentra en la figura con la fracción número 3. La fuente de radiación posee tres propiedades fundamentales, las cuales son monocromatricidad, que es la línea de resonancia o la precisión en la longitud de onda del analito que vamos a determinar. La siguiente propiedad es la intensidad. Esto quiere decir cuál es la suficiente intensidad de nuestra longitud de onda. Y la última propiedad, la estabilidad. Esta quiere decir cuál es el tiempo necesario para que no haya ninguna interrupción a la hora de realizar sus medidas, teniendo en cuenta factores externos o causas mayores. Análisis de líquidos. Una muestra de líquido se convierte en gas atómico en tres pasos de su datación. El líquido disolvente se evapora y la muestra permanece seca. Vaporización. La muestra sólida se evapora a gas. Y atomización. Los compuestos que componen la muestra se dividen en átomos libres. La muestra se introduce en el atomizador a una velocidad constante y la señal espectral es constante con el tiempo. Los procesos que se distinguen durante la atomización son los siguientes. Nebulización. La solución de la muestra se convierte en una niebla de pequeñas gotas finalmente divididas en un chorro de gas comprimido. A continuación, el flujo de gas se transporta la muestra a una región calentada donde tiene lugar la atomización. Gracias. Hola, mi nombre es María José Murillo Helves. Hoy vengo a explicar las fuentes de luz en la técnica de espectrometría de absorción atómica o también llamada espectrofotometría de absorción atómica. Esta
Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de los metales en una muestra. Se ha podido encontrar las concentraciones de más de 62 metales, metales como el aluminio, el cadmio, el níquel, el plomo, la plata, entre otros metales. En las fuentes de luz se utilizan equipos como las lámparas de cátodo hueco y los láseres de diodo. Bueno, acá tenemos la imagen de una lámpara de cátodo hueco. Tenemos acá las partes de esta lámpara, el cátodo, el vidrio protector, la ventana de cuarzo, el cubierto de vidrio, el anode, el pin de guía y el pin. Bueno, en el proceso de la lámpara de cátodo hueco, el proceso es suministrándole corriente eléctrica y esto a su vez va liberando iones metálicos. Durante el proceso, esta lámpara se va llenando de vapor atómico, que ese vapor atómico viene del proceso hecho por el quemador, que es el proceso de nebulización y atomización, que el proceso de nebulización es cuando transforma la muestra en un aerosol, en vapor de gas. Cuando en el interior de la llama, el vapor se va evaporando, se va desintegrando y va dejando partículas microscópicas. Este es un ejemplo de la estructura de la llama. Está compuesto por aire con luz terno, zona interconal, que es la zona con mayor temperatura y permite mayor reproducibilidad de análisis. Está el cono interno y el quemador como tal. Bueno, acá tenemos un ejemplo del nebulizador de llama, que el aerosol, la transformación de la muestra a aerosol, el flujo de gas a presión elevada, el flujo de líquido y el tubo capilar. Bueno, acá tengo otro ejemplo del quemador atomizador. El quemador trabaja con un combustible acetileno. El láser de diodo, o también llamado como láser semiconductor o láseres de inyección, consiste en una cámara resonante con espejos que refuerza la emisión de ondas luminosas a la misma frecuencia y fase. A causa de esta resonancia, un diodo láser produce un haz estrecho muy intenso, enfocado y puro. El láser de diodo permite que los átomos de las muestras puedan bombear gran cantidad de fotones o partículas de luz para a la vez, para que puedan bombear a la vez fotones, para que puedan formar un haz de luz concentrado. Y asimismo tenemos la imagen de cómo es un láser de diodo y las partes que es radiación de láser, el diodo láser, la ventana, la base, contactos eléctricos, el fotodiodo de control. Bueno, ahora voy a hablar sobre los métodos de corrección de fondo. Estos métodos son necesarios para eliminar cualquier interferencia cuando se vaya a hacer el análisis de las concentraciones. Entonces, dice que el estrecho ancho de banda de las lámparas catódicas huecas hace que sea raro el solapamiento espectral. Es decir, es poco probable que una línea de absorción de un elemento se solape con otra. El solapamiento espectral quiere decir cuando se está
haciendo la lectura del análisis, se van a formar unas ondas. Entonces es raro que entre esas ondas haya solapamiento, o sea, entre esas ondas no se distingue. Acá tengo un ejemplo del solapamiento espectral que es raro, es que esas onditas que se forman en la lectura, es muy raro que no se vayan a distinguir, que se choquen, es muy raro que no se distinguen, pero lo que sí que es probable es el proceso de emisión molecular, que dice que algunas bandas de absorción molecular se superpongan con una línea atómica. Esto puede resultar en una absorción artificialmente alta y un cálculo exagerado de la concentración en la solución, y para esto se utilizan tres métodos para corregir el proceso que se tiene en emisión molecular. Para dichas interferencias en el proceso de emisión molecular se utilizan métodos como la corrección de Zeeman, la corrección de Smith-Hedges y la lámpara de corrección de deuterio. Bueno, el método de corrección de Zeeman se basa en la atomización del analito con ayuda de un nebulizador o una cámara de nebulización, que es cuando transforma la muestra en vapor. Y cuando en la atomización es cuando la muestra ya se está evaporando y se está desintegrando para formar átomos. Esto también se utiliza el ya mencionado quemador, que tiene una llama con una longitud de trayectoria más larga. Bueno, el segundo método es la corrección de Smith. Este se basa en la autoabsorción, que se sirve para corregir en el momento en que se le suministra corriente eléctrica a la lámpara de catodo. Como ya se había mencionado, el funcionamiento de la lámpara es la suministración de corriente eléctrica. Entonces la corrección de Smith hace la hace la corrección cuando se le aplique la lámpara corrientes eléctricas muy elevadas, muy altas. Para eso se emplea este método. Y es decir, este método lo que analiza es el comportamiento de la radiación de la lámpara. Como último método tenemos la lámpara de corrección de deuterio, que esta lámpara es eficaz para medir la absorción de fondo. Esta lámpara emite una luz ultravioleta y produce un mejor espectro de salida posible de la luz ultravioleta. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la imagen de la lámpara de deuterio que se emplea, y tenemos las partes, que es el anodo, la apertura, la lámpara como tal, el cátodo y la salida de la radiación ultravioleta. Bueno, para complementar la exposición, quiero dar a conocer las partes de un espectrofotómetro, que viene compuesto por las fuentes de luz, las cuales emiten la radiación hacia el monocromador. El monocromador va limitando esa radiación lumínica, poco a poco va limitándola, y parte de la radiación no absorbida va hacia el detector. La radiación no absorbida va hacia el detector directamente.
Bueno, el monocromador puede ser un prisma, una rejilla de difracción y una rendija de salida para poder seleccionar la longitud de onda a la que se quiere iluminar la muestra. Bueno, como ya se dijo, la selección de la longitud de onda con la que se va a iluminar la muestra. Esta es la solución de la muestra ya evaporada. Después viene el detector, como ya se había mencionado, es parte de la radiación que no se absorbió va directamente, el monocromador va directamente hacia el detector. Bueno, el detector recibe la energía lumínica proveniente de la muestra y la convierte en una señal eléctrica proporcional a la energía recibida. Después de todo este proceso, por último tenemos el resultado final de la concentración de cada metal, de cada muestra. Ya después de haber pasado todo el proceso, se va a digitar el resultado en la pantalla o en el medidor. Se va a obtener el resultado de la concentración. Ese resultado de la concentración se dará en unidades de absorbancia. Y cada muestra, cada metal está analizada con una longitud de onda diferente. Y bueno, eso es todo. Mi nombre es César Granados y la espectroscopia de absorción atómica es una de las técnicas con mayor rango de detección en cuanto a los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Nos permite obtener datos cuantitativos de estos mismos mediante cálculos y diferentes técnicas de medición. Al ser de amplio espectro, sus actividades en el campo de investigación son enormes. Por mencionar algunos ejemplos, se pueden obtener datos de metales presentes en uno de los analitos de interés, como en el agua, suelos, alimentos y medicamentos. Uno de los antecedentes históricos son de los principales personajes de los primeros que utilizaron el concepto fue Isaac Newton a principios de 1600, mediante la observación de un haz de luz que pasaba por un prisma de cristal. Al igual que en 1831, Herschel demostró que mediante técnicas de flama, que la composición de cada metal producía una coloración diferente bajo la flama. Así cuando ésta tornaba de un color, se sabía cuál era el metal presente en ella. En los años de 1851, por Christopher y Bunsen, ya que ambos lograron hacer incidir la luz emitida por una flama en un depósito óptico denominado espectroscopia. En este se podía observar mediante líneas blancas en diferentes posiciones de la pantalla la radiación emitida por cada compuesto y así poder identificar cada uno de los compuestos mediante estas técnicas. Descubrieron que era casi imposible obtener falsos positivos, ya que cada presentación de líneas es única en cada compuesto. Luego de varios años de desarrollo, el 8 de enero de 1935, el profesor Arthur Hardy del Instituto Tecnológico de Massachusetts obtuvo la patente para el espectrofotómetro. Meses más tarde, la compañía General Electric pensaba en el primer espectrofotómetro registrado comercialmente basado en su trabajo. La aparición del espectrofotómetro fue creado generalmente por el
científico Arnold Beckman en 1941, quien revolucionó el mundo de la biociencia. Utilizando un amplificador de medidor de pH, un prisma de vidrio y una fotomolécula de tubo vacío, fabricaron su primer espectrofotómetro. El rendimiento de este primer modelo no fue satisfactorio, por lo que lo modificaron al modelo B, haciéndole cambios en el prisma de vidrio por uno de cuarzo, que generó una sorprendente mejora. De igual manera, un modelo C se mejoró para así terminar en un modelo D, conocido como modelo DU, que incorporó parte electrónica dentro de la caja del instrumento, incluyendo una nueva lámpara de hidrógeno. Este modelo poseía una resolución mediante la precisión de mediciones al 25% y un 95% establecido en su nuevo estándar de calidad en análisis químico. Al existir diferentes tipos de espectrofotometría, una de ellas pues es la FAAS, que es absorción atómica en flama, como la GFAAS, que es la absorción atómica en horno de grafito, o la HGAAS, que es absorción atómica con generación de hidruros. La técnica más utilizada, o pues la más económica, es la absorción atómica en flama, la FAAS.